Mi historia, que me voy a ir un poquito atrás, a cuando yo tenía 7 u 8 años, y vivía en un pueblito que se llamaba San José, en Entre Ríos. Y en ese pueblito me acuerdo siempre, porque es un recuerdo que lo tengo en mi memoria, día de sol. Mi casa era muy grande, tenía entrada por adelante y por atrás de la cuadra, y estábamos con mi mamá y con mis hermanos, y yo les decía a ellos que era, haber tenido 6, 7, no más de 8 años. Yo les decía a ellos de que iba a estudiar, yo iba a estudiar una carrera universitaria, y que iba a vivir muy bien, y que iba a trabajar, y que iba a tener una señora para que hiciera las cosas en mi casa, ¿no? Así fue mi historia cuando era chiquita. Bueno, yo seguí con mi sueño, estudié, terminé el secundario, estudié la carrera de docente, porque lo tomé como una herramienta para venirme a Buenos Aires a estudiar mi carrera universitaria, y acá estudio psicología, ¿no? Esa era mi carrera. Me casé, bueno, terminé, me estudié, me recibí, me casé, y ahora quiero venir con mi historia a lo que me pasó hace un tiempo, ¿no? Hace un año atrás. Bueno, yo me caso, tengo una hija que tiene 14 años, y el año pasado tomé la decisión de separarme, ¿no? Bueno, tomé la decisión, digo yo, pero es una cosa que después de conversaciones, en algún momento fueron conversaciones, en otro momento fueron monólogos, es que yo tomo esta decisión de separarme, y yo cuando decidí separarme, había iniciado un tiempo atrás un camino que era el camino del autoconocimiento. El camino de qué me pasa, no quiero usar esa palabra así tan fea porque está Alicia, y la respeto mucho, pero era, ¿qué carajo me está pasando? Y la había empezado allá hacía, o sea, esa pregunta me la empecé a hacer hacía 3 años atrás, más o menos. Había hecho un retiro espiritual, y eso es lo que me había como, ¿no?, detonado para empezar a hacerme estas preguntas. ¿Por qué digo que a partir de mi historia le empiezo a hablar de esto, de lo que fue el autoconocimiento? Porque soy psicóloga y soy coach, y tengo mucho de teoría, pero digamos que en este camino que yo hice y en estas cosas que me fueron pasando, fue la primera vez en la cual toda esa teoría yo la tuve que hacer como, sentí que la hice carne, ¿no? Yo me separo y empiezo, como en este tiempo, empiezo a reconocerme. Es como que yo empecé a darme cuenta de qué es lo que no quiero. No sabía qué es lo que quería, pero me había empezado a dar cuenta de qué es lo que no quería. Sí sabía que había cosas que ya no las quería más para mí. Pero yo me separo, y al mes de separarme, mi marido se enferma, y acá me doy cuenta de que la vida había tomado una decisión por mí, y me quedo viuda. Este mes va a ser un año que yo estoy viuda. El año pasado, yo, como había empezado con ese camino del autoconocimiento, de reconocerme, de ver cuáles son las emociones que estaban en mí, cuáles eran las emociones que me tomaban, porque muchas veces yo sentía que las emociones me tomaban, que no era yo las que gestionaba esas emociones. Yo continué y aprendí a empezar a mirarme como de una forma más amorosa, como a
evaluarme con cierta justeza, digamos, en cuanto a lo que eran mis fortalezas y empezar a confiar en mis capacidades, en quién era yo, cuáles eran mis posibilidades. Y le digo que el año pasado yo estaba ansiosa, y quien me conoce sabe que yo lo único que quería era que terminara el 2019, porque el 2020 era mío, yo tenía que cambiar de año, o sea, no había vuelta. O sea, 2019 había sido nefasto, yo no quería borrar por algunas cosas, pero también había sido muy productivo en cuanto a lo que me había ayudado a mí internamente. Bueno, llega el 2020, y yo sigo con este camino, ¿no? Con esto de, no sé si ustedes recuerdan este conócete a ti mismo del templo de Apolo en Delfos, ¿no? Que si nosotros lo repetimos a este conócete a ti mismo, tiene que ver con esto de llevarme a eso que yo estaba haciendo, del autoconocimiento, a explorar mi propia intimidad, y también me estaba llevando a conocer cuál era mi lugar conmigo misma, cuál era mi lugar frente a mi hija, cuál era mi lugar en mi familia, cuál era mi lugar en mi entorno, con mis amistades. Entonces, ahí empecé, como vieron que uno empieza a agarrar libros y se pone a leer, y ahí leí el libro del liderazgo al estilo de los jesuitas, ¿no? Que él habla de conocerse a uno mismo, para conocerme para liderarme, ¿no? Porque a veces cuando nosotros hablamos de liderar, hablamos del liderazgo y siempre lo asociamos a otros quizás, y acá era como aprender a reconocerme, a trabajar en mí, digamos, aprender a conocerme, decía yo, para manejarme de una manera más eficaz en todo, ¿no? En todo lo que estaba haciendo, y además con todas estas cosas que me estaban pasando. Quería como empezar a reconocer mis emociones. Hoy hablaba en un equipo con el que estaba trabajando y le decía, yo hubo una época en la cual no me daba cuenta que me enojaba, que estaba enojada. Y yo decía, no, yo no estoy enojada, yo soy así de eufórica. Y no, yo estaba enojada, estaba como tomada por esas emociones. En esto de querer reconocer, en este trabajo que yo ya venía haciendo, de reconocer las emociones, con cuáles yo me tenía que quedar, cuáles eran esas emociones que yo tenía que dejar, porque yo por ahí pensaba que me podían ayudar, pero ya no me estaban ayudando. Es como esta historia del que tiene una balsa, o sea, que quiere cruzar el río y construye una balsa. Entonces la balsa le sirvió para cruzar el río, y después resulta que me lo encuentro, lo veo, caminando por la avenida, cruzando la avenida 9 de Julio con la balsa a cuesta, ¿no? Como esto que en un momento me sirvió, o que yo creía que me sirvió, o que sí, ya no me sirve más, ¿no? Entonces comencé con esto de a confiar más en mí, digamos, primero, y en las capacidades que yo tenía, y a gestionar las emociones, que no es nada fácil, aprender a hacerlo. Responder por mis acciones, porque yo tengo una hija adolescente que me mira, y que me doy cuenta cuando me mira, que ella me está mirando en todo momento, cuando la escucho frente a algunas cuestiones que le preguntan en este momento, profesoras o su tutora, y la escucho que hay muchas cosas de lo que ella dice son las conversaciones que tenemos nosotras, ¿no? Y entonces, como tengo un adolescente que me mira, digo, bueno, me tengo que adaptar a todo esto, a lo que me está pasando, esta situación, a esto que no elegí, a esto que me pasó y que yo no lo elegí. Yo no elegí, ni me casé para separarme, ni tampoco que mi marido falleciera. No estaba eso dentro de mis cálculos.
Y entonces acá nos llegó a todos y a todas esta crisis del coronavirus. Justo cuando yo estaba, pum para arriba, este año es mío, vamos con todo, vos vas a poder, cambió el año, todo va a ser mejor, se pudrió todo. Entonces, ¿qué hice? Agarré esto que fui, esto que soy, agarré mi historia, y les cuento que la primera semana del coronavirus, lo que me puse a hacer fue sacar el papel del cuarto de mi hija y ponerme a pintar. ¿Qué implica eso? No querer pensar. Entonces yo ocupaba mi tiempo, estaba todo, imagínense, sacar el papel era como bastante tedioso. Entonces ahí, después que lo pinté, que se pintó el cuarto, que terminamos con ese cuarto esa primera semana, dije, bueno, yo hice un proceso, yo trabajé sobre mí, yo investigué, me investigué, vi cuáles eran mis fortalezas, vi cuáles eran estas cosas que yo tengo que mejorar. Entonces me empecé como a hacer cargo a todo eso y me empecé a adaptar a todas estas situaciones y a estas circunstancias, ¿no? Esto que nos estaba pasando. Y traté de ponerme más creativa con todo esto. Bueno, ¿qué hago? ¿Qué cosas mejoro? ¿Qué cosas empiezo a hacer desde mi ser persona y desde los lugares donde yo estoy trabajando y donde requieren de mi presencia, de lo que yo hago, de mi trabajo? Y, y por ahí vuelvo a lo que estoy haciendo hoy. Yo hoy estoy trabajando en un colegio que me encanta porque la población es muy diversa y siento que puedo hacer muchas cosas. Hoy estoy acompañando a grupos y a personas, a grupos a pasar toda esta situación en una empresa, a pasar toda esta situación en la que nos encontramos todos, en la que estamos todos. Y empiezo como a trabajar esto que tiene que ver con los cambios, con estas cosas que me pasaron a mí, que eran cambios y que me hicieron enfrentarme con esas situaciones, y ahora es lo mismo, o sea, digo, bueno, ¿esta situación qué es? ¿Es una crisis, es un cambio, es algo que está pasando, es algo, una situación en la cual me tengo que adaptar, nos tenemos que adaptar? Y yo ya había estado, ¿no?, todo el tiempo con esto de, bueno, yo hice un trabajo en mí, que me mostró quién soy, cómo soy, y por ahí no sé si ustedes han escuchado hablar de este mundo VUCA, ¿no?, o VUCA, en inglés VUCA, tan volátil, incierto, complejo, ambiguo, y por ahí encontré que hay otro prisma también para leer este mundo, que puede ser considerando la visión, entendiéndolo, con la claridad, con la agilidad, o sea, como que a esto que puede ser un pensamiento malo o negativo se contrapone otro que es positivo, y entonces empecé como con esta cuestión, ¿no? A querer pensar en, bueno, entonces, ¿qué hago en este tiempo? ¿Me quedo o tomo todo eso que yo fui trabajando, todo eso que aprendí a reconocer en mí, y empiezo a trabajar sobre eso? ¿Es fácil? No, no es fácil. Pero puedo vivir esta situación en la que yo estoy hoy de otra manera, tratando de superarla. Digamos, hoy vivimos una crisis y todos hemos escuchado el término de que vamos hacia una nueva normalidad. No va a ser lo mismo que antes. No va a ser lo mismo que antes porque estamos escuchando de protocolos, de aperturas, estamos hablando de empresas que se reconvierten, estamos hablando de empresas que cierran, de personas que no saben cómo hacer, cómo resolver sus situaciones. Pero yo lo que me pongo a pensar es, no deja de ser una crisis y no deja de ser un espacio o un momento en el cual nosotros podemos tener para reflexionar acerca de nosotros mismos, reflexionar acerca de cuáles son nuestras fortalezas, y a partir de acá ver cómo me proyecto, porque en este lugar
cuando yo empiezo a tomarlo como un momento en el cual puedo hacer algo más que mirar la tele, que quejarme, que reclamar, puedo ser dueña de lo que viene, ¿no? Puedo adueñarme de eso, puedo tomarlo. Y a partir de eso, puedo empezar a hacer otra introspección que es, bueno, la vida me golpeó de varias maneras y me dijeron que el plan A que yo tenía no me sirvió, o no me sirvió en ese momento, no me sirve ahora. Entonces, tengo que empezar a tener no solo un plan A, tengo que tener un plan A y un plan B, porque no sé qué puede llegar a pasar. Y no quedarme aferrada a eso que en un momento me sirvió y que ahora el tiempo es otro y el momento es otro. Y acá es donde digo, bueno, tengo que aprovechar esta oportunidad para invertir en mí y para prepararme para estar mejor y empezar a introducir todos esos términos que vamos escuchando, ¿no? De bienestar, no quedarme solo con el de estrés, que estamos todos estresados. El estrés es bueno en cierta parte, ¿no? En cierta medida, porque estresarnos nos pone como también el movimiento, en querer hacer algo. Y entonces, pienso en estas habilidades y como me pongo a leer, y creo que muchas de ustedes deben estar leyendo, ¿no? Porque este tiempo también nos ha mostrado que tenemos libros en la biblioteca que hemos comprado y que ahí estaban. Y pongo énfasis en ciertas habilidades como resiliencia, como adaptabilidad, como flexibilidad. Y digo, bueno, estas son las habilidades del futuro, estas son las habilidades que tenemos que empezar a desarrollar. Lo técnico, lo que yo sé hacer, es una, digamos, es para tener un empleo, pero después tengo que hacer algo más con eso, ¿no? No me es suficiente, tengo que desarrollar otras habilidades. Ahora es donde tenemos como que empezar a desarrollar la inteligencia emocional, que todas las que están acá, todas hemos escuchado hablar de lo que es ese término, ¿no? Y empezar a agregar valor, a agregarme valor, ¿no? Empezar a pensar en estos términos y agregarme valor. Empezar a reconocer de que yo soy capaz de manejar mis emociones, que soy capaz de tener otras visiones, que soy capaz de planificar otras oportunidades, ver el escenario y ver de qué manera me puedo manejar, que no hay una sola forma para poder manejarme, sino que tengo que ir aprendiendo otras. Que tengo esta capacidad también de recuperarme frente a lo que me pasa. No terminaba de recuperarme de una, se viene esta, pero siento que lo puedo hacer. Y que tengo esta habilidad de poder trabajar en mí, de poder salir de esta área de confort en la que a veces nos quedamos, como la primera semana donde me puse a pintar, porque bueno, ahí nada de lo que yo había hecho, había estado trabajando sobre mí, lo ponía en uso, pero eso me tranquilizaba, no estaba haciendo algo. Entonces empezar a salir de ese lugar en el cual como seres humanos nos ponemos siempre, ¿no? Que es el de la previsibilidad y la estabilidad. Por eso digo, bueno, tenemos que empezar a planificar sobre escenarios distintos que puedan ser, tener distintos planes. No es fácil, es difícil, porque lo que yo tengo que hacer es un cambio de mentalidad. Ese cambio de mentalidad me va a cambiar en la forma en que yo tengo de mirarme y también en la forma en que yo tengo de mirar el mundo. Esas habilidades me van a llevar a que yo pueda tener la capacidad de reinventarme. Y entonces acá donde yo digo, bueno, no hablé de los triunfos y de lo bien que me fue en la vida. Hablé de cosas que me pasaron, que por ahí fueron fracasos, porque para mí y de donde yo vengo y de la educación que yo tengo, el separarse es un fracaso. De las cosas que me fueron pasando, no positivas, sino negativas,
pero a partir de las cuales, de esas cosas, yo salí fortalecida, ¿no? Trabajé conmigo misma y realmente hoy me siento fortalecida por esas experiencias que yo tuve. Y quedo con esto, ¿no? Con esto de si yo soy capaz de cambiar, de cambiar mi forma de pensar y de pensarme, voy a cambiar la forma de sentir con los otros y de sentirme, y voy a cambiar la forma de hacer, ¿no? El pensar, sentir y hacer. Y estoy segura que así me va a ir diferente en la vida. Y cuando yo pienso todo esto, digo, bueno, ¿qué fue lo que a mí me llevó a hacer todo esto? El que en algún momento empecé a creer en mí. Empecé a creer en que yo tengo fortalezas, en que para poder mejorar primero tengo que creer en que yo puedo hacer eso que quiero hacer. En que hay cosas y tengo debilidades y hay cosas, ¿no? Esos grises que, bueno, que están ahí, como yo siempre digo cuando hago entrevistas a los postulantes, vienen con el mismo envase. Pero lo más importante es que me aprendí a reconocer en las fortalezas que tengo y a creer que soy capaz de cambiar y de modificar a los 55 años. Y que antes no me había pasado, y que yo trabajaba con gente, y esto, ¿no? El que uno tiene el saber desde la teoría, pero todas estas cosas que me fueron pasando, y cómo yo las fui trabajando, determinaron esta que soy hoy, que hoy, en estos, no sé cuándo, ahí sobre la agenda, 80 y pico de días, no sé cuántos, 70 y pico de días, no me siento mal, siento que puedo seguir adelante, sé que no es fácil, que tengo que planificar, que tengo que pensar distintas opciones, que una sola no es, pero en realidad también me pongo a pensar que es el mundo que se nos viene, es el futuro que se nos viene. Y a esto, por ahí les digo, no sé si lo han leído, el CEO de Twitter, que él, a pesar de que ya pueden volver a las oficinas, están pensando que no van a volver todos a las oficinas. Entonces es como que el mundo está cambiando y nosotros nos tenemos que ir adaptando a esos cambios. Y reconocer que nuestras historias, nuestra historia de vida, lo que vino a hacer, o por lo menos en mí, que estoy reconociendo que mi historia de vida, las cosas que me fueron pasando, no solo me vinieron a enriquecer como persona, sino que también me están enriqueciendo como profesional. Y digo me están porque todavía yo sigo trabajando, sigo reviendo esas cosas, y cuando trabajo con alguna persona de manera individual o trabajando con estos grupos en esta empresa, me doy cuenta que todavía yo sigo aprendiendo y que todo eso a mí me sirvió para ser quien soy hoy. Nada más. Me gustaría que me puedan, a partir de esto que yo le fui contando de mi historia y de cómo yo fui creciendo y de cómo fui diseñando mi futuro, ¿no? A partir de las situaciones, y lo asemejo con esto que nos pasa ahora, por ahí sí, es mucho más, no es lo personal, pero digo, no deja de ser una crisis que es a nivel mundial. Hay muchos factores que no dependen de mí, pero sí tengo que empezar a reconocer que hay cosas que dependen de mí, y es cómo lo voy a enfrentar, en qué lugar me voy a parar, qué cosas voy a reconocer de mí que yo puedo generar, de qué manera me voy a reinventar. Eso sí depende de mí. Y creo que no tenemos que dejar que esta situación global nos ahogue de alguna manera, ¿no? Como que hay muchas cosas que podemos reconocer y que podemos empezar a hacer.
las escucho con la pregunta que les hice, porque el cierre lo hacíamos con esas preguntas. Bueno, Silvia, yo había silenciado los micrófonos. Bueno, muchas gracias por la charla. La verdad que es un montón de cosas hermosas las que dijiste, importantes. No sabía, la verdad, la historia tuya. Me acabo de enterar ahora. La verdad, Sí. una fuerza terrible la tuya, ¿no? Para pasar todo lo que has pasado. Y bueno, abro los micrófonos para que te pregunten lo que quieran, digo, y si quieren van levantando la mano para que no hablemos todas juntas, ¿les parece? Silvia. Sí. Silvia. ¿Cómo estás, tocaya? Todo bien. La verdad que yo como Jime me enteré en este momento de tu historia de vida. Realmente, bueno, creo que la mayoría de las Silvias somos guerreras. Acá hay otra Silvia también, y es una gran luchadora. Ella la conozco un poco más. Bueno, tuvimos varios encuentros y siempre fue de querer salir adelante y creo que tener plan B siempre fue la opción para mí. O sea, y es lo que le enseño a mi hija tiene 15 años. Mira. Así que, sí, y bueno, yo me separé hace 3 años y pico, así que en algunas partes me sentí como identificada, y yo creo que siempre hay que tener plan A, plan B, e inclusive hay que empezar en un plan C después de esto, ¿no? Porque realmente no va a volver a ser lo mismo por más que querramos, en definitiva, desde ningún ámbito, desde lo personal, laboral, sentimental, gente que perdió afectos, perdió cosas materiales, perdió lo laboral, y creo que las cosas se plantean desde otra óptica, ¿no? Y uno, creo que es el momento en donde uno tiene que, como yo digo, auto reinventarse, ¿no? Y bueno, y eso indica que hay que tener no solamente plan A y plan B, que quizás muchas podíamos venir haciéndolo, sino que también hay que tener un plan C. Y la verdad que la pregunta inicial no me la acuerdo ahora, porque veía cuál era. ¿Qué fortalezas viste en vos? En lo que va de este. O sea, la idea sí. para mí también es como tomar este tiempo, como un tiempo de poder mirarnos. O sea, yo digo, Sí. salgamos de este aislamiento con unos kilitos de más y con algunas distinciones sobre nosotras mismas que las vamos a llevar como marcas en el alma. Los kilitos los podemos bajar, lo otro me queda en el alma. Obvio, totalmente, sí, la verdad que sí. Sí, que yo creo que lo que me llevo o lo que aprendí en este momento es saber que uno puede diversificarse desde la casa, ¿no? Desde la casa uno puede diversificarse, ya sea en lo laboral como en lo profesional y como en lo sentimental. Saber que uno por ahí no puede ver a su mamá porque uno está expuesto y es preferible verla en un video por más que no sea lo mismo, diversificarse en lo que uno hacía y quizás ahora tenga que hacer otras cosas. Y en lo sentimental creo que aprender a compartir un poco más, porque a mí me pasa a veces que estamos con mi hija juntas, pero no estamos juntas, porque cada una está en su Zoom, por decirlo, por marcarlo de alguna forma, ¿no? Y creo que esto nos unió más a todos, como familia, como amigos, como profesionales, como esto que estamos compartiendo todos los viernes. Creo que esto sirvió también para poner en primera persona el tema humano, ¿no? Sobre todo. Pero bueno, creo que ese es mi perspectiva para el después, seguir avanzando de esta forma, ¿no? Así que no quiero ampliar más porque somos muchas y está bueno que todas sumemos. Así que, ¿Puedo hacer una consulta? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Verónica. Primero agradecerte, Silvia, tu generosidad y tu apertura en compartir tu vida. Es un tesoro, así que te lo agradezco.
me dejaste pensando en varias cosas, me llevo muchas preguntas. Eso está Y me estoy bueno. enterando ahora, sí, me estoy enterando ahora que este es un espacio de todos los viernes. Sí, Así es, sí. 19:30. Sí, sí. Ah, buenísimo. ¿Y que Sí. siempre estás vos, Silvia? No. Hoy No, yo tenía somos que un grupo. hablar, por eso yo hoy estoy con un café con leche, si no yo me sirvo una copita de vino y mis manicitos y escucho quién está. Sí, sí. Sí, están Qué invitadas bueno, todas me las que encantó. quieran Es un participar. espacio, sí, Claro, están todas invitadas las que quieran participar e integrarse al grupo, o sea, no hay problema, es abierto. sí. Bueno, sí, a mí me interesa, después te paso Dale, mis datos. Verónica. Perfecto. Buenísimo, A mí me gracias, Silvia. gustaría, ¿puedo ¿Adri? hablar yo? Ah, ¿Quién sí, es? A mí me gustaría plantear otra cosa respecto a lo que decís, Silvia. Y yo sí. creo que, digamos, me parece que la fortaleza, por lo menos que encontré yo en mí, fue el proceso, transitar el proceso. No siento que ni me haya hecho más empática, ni más colaboradora, ni más... Me sorprende el haber transitado un nuevo proceso. Ok. En estas, ok. Sí, Adri, después Adri. No, está Alicia antes que yo. Ah, Alicia, perdón. Gracias. Tercera. No, yo estaba pensando esto que dijo Patricia, que está relacionado con lo que iba a comentar, ¿no? Que a mí me gusta, vos dijiste algo sobre espacio o momentos, por los que, espacios o momentos. Y me gustó mucho el tema de espacios, porque coincido con Patricia, que son estados que fuiste y estamos atravesando. Vos atravesaste distintos espacios. Cuando uno lo piensa en forma de espacio, creo que tenés un espacio a transitar, que es como una zona de frontera que vas atravesando distintos espacios. Me gusta más pensarlo así que pensarlo al borde. ¿Viste cuando uno dice, estoy al borde? Ah, tal cual. Entonces, me gustó la idea de espacio a transitar por distintos estados y no sentirse al borde de como que podés, no sé. Parece como algo de desesperación. Me parece que ¿Cierto? O sea, el estar al el borde, transitar espacios es, bueno, transitar espacios es muy interesante. Y, y bueno, por supuesto, agradecida de lo que compartiste. Y estaba pensando esto de, vos decís, conocerme, bueno, sentirme, bueno, todo un montón de cuestiones que tienen que ver con lo reflexivo. Y estaba pensando en algo que me gusta, que es el bien ser y el bien estar para bien tener. ok. O sea, eso lo quería compartir con todas ustedes.